Sean bienvenidos a un nuevo video al canal El Camino al Éxito. Hoy voy a contestar una pregunta que me han hecho con respecto a el voltaje alterno en las fuentes conmutadas. Por aquí tengo un comentario que me hace un amigo. Creo que no se va a lograr enfocar muy bien ahí, pero ojalá y se logre ver. Veamos. Ahí se los he puesto. Tiene dos comentarios que ha generado. Veamos. Ahí está. Dice el primero, donde presento lo que es el diagrama de una fuente conmutada. El video se llama Aprendiendo Fuente Conmutada, etapa de oscilación. Dice @AngieVirtual9238. Dice: convierte el voltaje DC a alterna de alta frecuencia. Pregunta entre signos de interrogación. Luego hay 2, 4, 6 caritas riéndose. Imagino que no entendió lo que era eso. Luego dice: disculpa, pero antes de enseñar, aprende. Dice: en ningún momento va a alterna para que funcione el transformador. Luego dice: claro, eres alguien empírico que no sabe diferenciar una onda alterna de otras que no lo son. No mucho le comprendo lo que dice, pero bien. Luego dice en el otro comentario: explica en qué punto se convierte en AC y cómo lo hace. Si estoy en un error, explica en qué punto. Así podemos realizar la medida y ver la onda alterna que tú dices. Muy bien. Este canal es para aprender y que juntos pues vayamos despejando lo que es el conocimiento sobre las fuentes conmutadas. Te explico. La fuente conmutada se alimenta generalmente de alterna. Tiene una entrada, por donde está este fusible, veamos. Tiene una entrada de alterna. Ese voltaje se convierte en continua después del filtro contra frecuencias altas, lo cual pues elimina los ruidos para que no se filtren a la red eléctrica y vaya a dañar otros dispositivos generando ruidos, o en el caso de algunos televisores también pues generando interferencia. Muy bien, tenemos el puente rectificador, que es este que está aquí, veamos, puente rectificador. En sus dos pines de conexión llegan los que son los contactos de voltaje alterno, son rectificados, y ya en su salida tenemos un positivo y un negativo. Esos dos contactos de positivo y negativo van hacia un capacitor primario. En la mayoría de fuentes de alto voltaje y de corrientes altas, a veces solo se maneja un capacitor, pero en este caso tenemos dos. Veamos. Aquí tenemos un voltaje continuo. Entra alterna, se rectifica el voltaje, se convierte en continuo, y una vez que el voltaje está rectificado positivo o negativo, ese voltaje tiene que volver a convertirse en alterna. Y yo sé que todos los que trabajan en esto pueden hacer referencia a lo que digo, y pues es así. No es que yo me lo invente. Pero bien, me dice él: si el voltaje continuo se convierte en alterna, explica de dónde se convierte. Pues bien, aquí va la respuesta. El voltaje continuo, después del capacitor primario, se convierte en alterna después del transistor MOSFET, que switchea lo que es el voltaje continuo, que es este que está aquí, veamos, y lo convierte en alterna. Para ti, amigo, @IngieVirtual9238, después del transistor MOSFET, el voltaje es alterno. El voltaje positivo
llega hasta un pin del chopper, el cual alimenta de positivo a la bobina entre los 150 voltios o en algunos casos 300 voltios. Luego ese voltaje retorna hacia el drenador del transistor MOSFET, pero al estar su compuerta apagándose y encendiéndose a muchas veces por segundo, ya no se genera un cortocircuito, sino que el voltaje tiende a tener un cambio. El voltaje, en lugar de continuar siendo un voltaje continuo, que al cerrarse a través del pin 2 o drenador del MOSFET se convertiría en un cortocircuito, al ser un alterno, ya no hace lo que sería el cortocircuito, sino que lo que genera es un cambio de ciclo y el voltaje, en lugar de ser continuo, se convierte en un voltaje alterno. ¿Por qué a alta frecuencia? Porque los transformadores chopper, teniendo estos como función trabajar sobre núcleos de ferrita, trabajan con oscilaciones altas, ya que un transformador de estos no podría trabajar con frecuencias como los de la red eléctrica, que normalmente pues tendríamos ahí un transformador lineal, el cual sí puede trabajar con voltaje alterno a baja frecuencia. Cuando decimos a baja frecuencia, me refiero a que en la red eléctrica de los hogares 110 voltios, 220 voltios, se manejan alternas de 50 Hz o 60 Hz. Pues por si queda la duda de qué son Hz, son las veces por segundo que el voltaje está apagándose y encendiéndose. Cuando nosotros tenemos la luminaria de nuestros hogares y pues tenemos ahí, ¿verdad?, la presencia de la luz de algún foco como el que estoy aquí alumbrándome, no podemos visualizar las veces que se está apagando porque son muchas veces por segundo y nuestra vista no tiene la capacidad de poder visualizar esa intermitencia. Ahora bien, esa es la intermitencia con la que trabajan los transformadores lineales, los cuales les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos un transformador lineal. Sí trabaja con voltaje alterno a baja frecuencia y puede trabajar con 60 o 50 Hz. Al alimentarse su devanado primario de 120 voltios de alterna, tenemos un campo magnético a través de lo que serían las chapas metálicas y pues sí, dependiendo del devanado secundario, así vamos a tener la salida de voltaje siempre alterno. Es decir, si en el devanado primario, un ejemplo, tuviésemos 170 vueltas, ¿ok? Si a la salida le damos 170 vueltas, pudiéramos tener la misma cantidad de voltaje como la de la entrada. Pero siendo esta una bobina de menor vueltas, tiene menos voltaje de salida, el cual pues va a servir para manejar diferentes dispositivos según sea el caso. Muy bien, regresando al transformador chopper, me comenta el amigo que ahí no puede trabajar con voltaje alterno. Y pues claro que sí, pero no con voltaje a baja frecuencia, sino que con voltaje a alta frecuencia. Para que entendamos y diferenciemos ese punto, si trabaja con 50 o 60 Hz, si a le inyectáramos una oscilación de alta frecuencia, su entrega en el secundario sería menos probable a comparación de un transformador que está diseñado para oscilar a frecuencias altas como los chopper. Que el núcleo de estos, pues veamos, es tipo un material como si fuese un imán, veamos, ok, a diferencia de esto que parecen unas láminas, los cuales pues transformador tiene una especie de pintura para evitar la corrosión, pero no es lo mismo el trabajo de un transformador lineal como el de un transformador chopper. Así que aclarando el punto, la alterna se
convierte nuevamente después de ser continua, después del MOSFET que tenemos aquí. ¿Ok? He tomado a bien dar esta respuesta porque pues me dice de que se le dé una explicación de cómo es que va eso. Y pues como les digo, yo no tomo a mal el comentario, imagino que también pues la duda queda. Y claro, cuando alguien no tiene los conocimientos, pues le puede parecer extraño una situación como esta. Ya si después de esta explicación no logra comprender el tema, pues bien, también existe la forma de averiguarlo y dejar claro como la inquietud que si tú buscas en algún libro qué es voltaje alterno a baja frecuencia y voltaje alterno a alta frecuencia, incluso creo yo que le va a haber una explicación que va a enfocarse en las fuentes conmutadas como también en las fuentes lineales que trabajan a baja frecuencia y las conmutadas que trabajan a alta frecuencia. Las oscilaciones de las fuentes de conmutada pueden rondar entre los 20.000 a 100.000 Hz, es decir, estamos hablando de que una fuente conmutada, las veces por segundo que puede estarse apagando la compuerta y encendiendo puede ser 20.000 veces por segundo o 20.000 veces o 100.000 veces por segundo. Y me dice que cómo podemos comprobar la alterna. Pues bien, la alterna de la salida de las fuentes conmutadas no es posible comprobarlo con un tester, caso contrario con un osciloscopio. Pero en el caso del tester, si nosotros le comprobamos la salida del bobinado antes de los diodos rectificadores, no vamos a tener una lectura porque el voltaje alterno a alta frecuencia no es posible comprobarlo con el tester. Caso contrario, el voltaje alterno a baja frecuencia, como el de los transformadores, que sí podemos comprobar cuánto nos entrega en la salida cada uno de estos transformadores. Así que amigos, espero que la respuesta sea de utilidad y pues aquí le vamos a contestar. Le vamos a decir que ya hemos respondido su comentario en el video que está ya en el canal. Sin más, darles las gracias ahí por haber visto el video. No olviden suscribirse, dejen un buen like y nos vemos en el próximo video.